Y todos los lunes son momentos de poder sentarnos a conversar y a reflexionar, casi como en una clase en la facu, en el secundario, estés donde estés. En esta casi clase radial vamos a invitar, como cada lunes, a convocar a nuestro profe Eduardo Dalmazo, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Día Lunes en la Casa del Rock Argentino. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Feliz primavera para todos. Muy bien, feliz primavera, profe. Espero que esté disfrutando, esté donde esté, que lo disfrute la primavera. Por acá, por estos lados, llegó con un poco de frío y con un poco de viento, no sé por allá. Profe, estoy teniendo un pequeño problema con la señal. Yo no sé si usted, profe, me escucha bien a mí. A ver, vamos a modificar por acá, a ver si logramos conectar por acá. Profe, ¿usted me escucha bien entonces? Yo te escucho bien. Hasta ahora te escucho bien. Bien, perfecto, perfecto. Profe, bueno, queríamos comenzar esta columna, este día lunes, repasando un poco lo que está aconteciendo a nivel económico en la República Argentina. Hoy, justamente, el presidente Javier Milei está viajando a los Estados Unidos para ver si logra algún tipo de acuerdo económico, en este caso, no con el Fondo Monetario Internacional, sino con el Tesoro Nacional. Y esto implica un nuevo endeudamiento por parte de la República Argentina y en este caso con un organismo de los Estados Unidos. En esta situación, ¿cómo ve esta complejidad sabiendo que ya hay algunas complicaciones para poder pagar la deuda que hoy sostenemos con el Fondo Monetario? Sumar una nueva deuda seguramente implicará otros daños colaterales, ¿no? Que implica endeudarse. ¿Cómo empieza a ver usted, profe, esta crisis económica que está enfrentando el gobierno y esta idea de endeudarnos nuevamente para tratar de salir de la situación? Estoy pensando mucho en tu audiencia, Bruno, para recordarles que ya hubo un periodo adicional de préstamos para sostener el dólar que dilapidó el gobierno. Y la política económica del gobierno lleva a que ahora tengan que pedir desesperadamente otros préstamos, como vos lo mencionas, que nunca son gratis, o sea, no son solamente costos económicos que van en la espalda del pueblo, de la sociedad, de toda la sociedad y por supuesto el mayor grado con los que menos tienen, sino que viene atado a condiciones que este gobierno por su ideología está dispuesto a dar, pero que somete a la sociedad argentina a un futuro que no corresponde. Me parece a mí que el gobierno de Milei está demostrando a la sociedad argentina que ese pensamiento liberal, mejor dicho, no digo liberal, rectifico a la vez, neoliberal, donde todo pasa por el mercado, no tiene sentido. Con el gobierno de Macri fuimos al endeudamiento, con el gobierno de Milei implementamos el endeudamiento, y ese endeudamiento significa sometimiento, como cualquier persona que está sumamente endeudado con un acreedor duro. Los gobiernos o las instituciones no dan los préstamos porque somos buenos, nos dan los préstamos porque necesitan que estemos alineados con sus políticas, con sus objetivos, y no necesariamente esos objetivos, esas políticas son las que son buenas para el Estado argentino. Es realmente deplorable. Pero bueno, en tu programa venimos hablando un poco de que este señor ha representado, digamos, un aventurero en términos de que todo lo que prometió, que todo lo que iba a suceder no existe. Tiene que salir desesperado a buscar otro préstamo, que no es un préstamo bajo lo que va a pedir. Entonces, yo me quiero detener en eso. Si con las políticas de la juventud, que está mucho en tu programa, no lo conoce, pero yo tengo la obligación de reafirmar una secuencia. Con un señor Martínez de Oz que hizo políticas de este tipo, quedamos endeudados y el pueblo empobrecido. Con la política neoliberal de los 90, la desocupación y el empobrecimiento siguió. Asume Macri, y no estoy diciendo que no tenga buenas intenciones, estoy diciendo que realmente no corresponde con la realidad de este país esas políticas neoliberales, y Milei, que no tiene equipo, no tiene programa, más que tener la idea de equilibrio fiscal de una forma abrupta, no tiene otra cosa, no tiene nada para ofrecer.
ni políticas económicas globales, ni políticas de desarrollo, ni políticas de salud, ni políticas educativas, ni políticas de justicia. Vino a liquidar a la casta. ¿Y qué casta liquidó? Ninguna. O sea, era una expresión. Lo que pasa es que la gran parte de la sociedad le votó disparando de otro peligro, pero sin conocer lo que se venía. No sé si he sido demasiado largo, Bruno. No, Perdón por eso. no, profe, por favor, me parece que detallada, ¿no? La preocupación que hay también, ¿no? En relación a esto, porque es cierto, llegado con una promesa y lo que se está cumpliendo es algo completamente a lo contrario, ¿no? Que el pueblo argentino intentó encontrar en este cambio de gobierno y de gestión, intentó encontrar algún realmente reflejo de ese cambio, pero evidentemente no se está percibiendo. Ahora, profe, me quiero detener un poco en esto que usted plantea, ¿no? Porque ahí va a haber ciertos condicionamientos, ¿no? Para poder hacer entrega de este préstamo que intenta buscar hoy el gobierno argentino. Y yo sostengo siempre la idea de que quien es dueño de la máquina de imprimir papelitos, no va a pedir papelitos, va a pedir otra cosa, ¿no? Usted, profe, ¿cómo mira justamente esta idea de estos cuestionamientos o de estos justamente condicionamientos que va a poner el Tesoro de los Estados Unidos para poder ofrecer el dinero y el préstamo? ¿Qué condicionamientos piensa usted que pueden llegar a implicar justamente este préstamo y cómo va a afectar justamente de la economía de aquí en adelante? Si el gobierno de Estados Unidos otorga el susodicho préstamo, no tengamos ninguna duda que lo que va a exigir es un alineamiento con Estados Unidos y un distanciamiento con China, lo cual es absolutamente posible. China es el principal cliente de nuestras exportaciones de grano. Entonces, que es el sostén de la balanza de paro, de la balanza comercial. O sea, y este hombre lo va a aceptar, pero va a aceptar condicionamientos con el puerto del sur, en Tierra del Fuego, va a aceptar condicionamientos de los sectores que pueden invertir en minería o en otras, en litio, o sea, no. Sí, profe, se nos cortó la comunicación, no sé si se escucha por ahí. Ahora vamos a retomar por este lado, vamos a intentar recomponer nuevamente la comunicación con nuestro profe, Eduardo Dalmazo. Veremos si tenemos suerte por acá. Ahora sí. Hola, Bruno. Ahora sí, profe, justo se había cortado la comunicación. No sé en qué punto se cortó. Yo estaba hablando de los condicionamientos que va a poner digamos, el gobierno de Estados Unidos se otorga ese préstamo, ¿no? Correcto, quería que repasemos porque me quedé en la parte que para mí también es la parte quizás más preocupante, que tiene que ver con la entrega más bien soberana, ¿no? Con estos espacios geopolíticos tan importantes como es nuestra Antártida, como lo es Tierra del Fuego. Absolutamente. Y eso es lo que va a plantear. Porque se trata del dominio del mar de Austral y se trata del dominio de las riquezas de Argentina. Va a poner condicionamientos. Por supuesto, Estados Unidos hoy, dado que el gobierno de Lula está dentro de los BRICS, necesita a Argentina. Pero este señor que está alineado con el gobierno de Trump no va a fijar una negociación, va a aceptar las condiciones, lo digo por la experiencia que vengo observando desde el día 1 de su gobierno. Ahora, profe, en este caso, una vez, en el hipotético caso de que el gobierno acepte todos los condicionamientos, el Tesoro de los Estados Unidos gire los fondos necesarios o el préstamo, tiene que haber una aprobación previa, ¿no? Acá en la República Argentina, por parte del Congreso, debería aprobar o no este préstamo. ¿Qué va a pasar en el caso de que el Congreso no apruebe justamente este préstamo por parte del Tesoro Nacional de los Estados Unidos? Buena pregunta. Yo, en primer lugar, creo que no se lo van a aprobar. Uh-huh. En segundo lugar, él va a intentar tomarlo sin aprobación, lo que va a significar un enfrentamiento político extremo. Él ha perdido todo el apoyo, le queda una minoría en las cámaras, peor que antes. Estaba soñando con las elecciones de octubre, pero los resultados no han sido buenos y aún en Córdoba, una provincia que votó
masivamente por él, no las ve claras. Va a perder muchos votos, lo digo con todos los puntos. Pero va a ser un enfrentamiento político muy fuerte. No sé a qué puede terminar. Él está muy débil y el alineamiento de los gobiernos provinciales, y por supuesto no hablemos de la posición dura como es la de Kirchner, no le van a permitir. Va a tener que lograr, va a tener que ir a un gobierno de coalición, pero él no sabe ir a un gobierno de coalición. Este señor no sabe lo que es la política. Él ha creído que era Moisés, como decía de su hermana. Él es Moisés 1 y su hermana Moisés 2. Correcto. Un gran error de la sociedad, que nos incluimos todos, confiar en alguien que prometía cosas que para un país que está en la situación histórica que estamos es muy difícil, muy difícil. Ahora, profe, teniendo en cuenta un hipotético aprobación, ¿no? Un hipotético, el Congreso aprueba, acepta justamente este préstamo, empezamos a quedar empantanados en una situación muy compleja, insisto, en la entrega de soberanía. ¿En algún momento habrá posibilidades de un futuro de poder revertir esa situación o es un daño que va a perdurar durante mucho tiempo en la Argentina? Es un daño muy fuerte. Argentina es un país que necesita una élite que no tiene, que la tiene que generar. Una élite que conciba las decisiones en función del largo plazo, del mediano plazo, y sepa hablar de la sociedad, no prometerle a la sociedad. Mirá, ¿sabés qué estoy pensando? Cuando termina la Segunda Guerra, el canciller de Alemania era Konrad Adenauer. Konrad Adenauer peleó por la recuperación alemana, pero fue muy duro para los alemanes. Fue muy duro, pero él nunca les mentía. Y siempre iban desarrollando una negociación con el poder imperial de Estados Unidos para sacar ventaja, pero fue larguísimo. Y todo el pueblo tiene que trabajar mucho. Pero el Konrad Adenauer no lo tenemos todavía nosotros. Y en algún momento quizás surja. Por ahora lo que surgen son los demagogos que prometen de todo o lo nada, porque lo otro no hay. Entonces tenemos que lograr la sociedad, y este es un mensaje a la audiencia tuya, porque no hablo de fulano, ni de mengano o de mengana. Tenemos que lograr entender que necesitamos dirigentes racionales y sobre todo transparentes en la comunicación con la sociedad. No hay ninguna posibilidad de soluciones mágicas, ninguna, ni en este país ni en ningún otro, pero ese que está en una situación de endeudamiento, menos. Y vuelvo a tu pregunta original. Si la deuda se contrajera, la situación del pueblo sería terrible, porque hay que amortizar las deudas, hay que pagarlas. Pagar las deudas significa menos consumo. Menos consumo significa más restricciones, menos empleo. Es una ecuación simple, digamos. Correcto, ¿no? Porque uno lo lleva a su economía personal, ¿no? Y uno sabe que cuando está endeudado con algo, lo más probable es que tenga que restringir muchos gastos y en base a eso uno maneja una economía mucho más acotada, ¿no? A mayor endeudamiento, mayores complicaciones. Ahora, profe, en esta situación que vive económicamente la República Argentina, uno empieza a ver que es un ciclo constante que se da de endeudamiento, algún gobierno que llega e intenta desendeudarnos, algo que pasó justamente durante el gobierno de Néstor Kirchner, volvemos a endeudarnos. ¿Hay posibilidades en algún momento de desendeudarnos? Estaba viendo analistas que dicen la situación hoy es prácticamente imposible sacarse la deuda de encima. Va a ser muy duro amortizar esta deuda porque es muy alta y si se incrementa ni hablemos, pero sí se la puede sacar, pero a costa de menor consumo, menor bienestar de la sociedad. Necesita políticas muy equitativas. Todo lo que prometió este señor y que no hizo, que iba a pagar la casta no pagó nada. Es decir, es un proceso que nos puede llevar años y es un proceso que requiere otra mentalidad, más abierta, más culta, no culta del libro, más culta de entender el país, la complejidad, entender a los habitantes, entender sus aspiraciones. Si vamos a elegir gente que viene de los grupos financieros, la mentalidad de un financista es la del toma y daca. Es así, por más que quiera hacer otra cosa, toda su vida ha sido eso. No me refiero solamente a Milei, sino a su ministro de Economía. No pueden tener una concepción de desarrollo integral.
costoso, difícil, lento, pero integral. No lo tienen. Es mágico. El equilibrio fiscal soluciona todo. Por supuesto que el equilibrio fiscal es importante, pero es una de las cosas importantes. Profe, ahora en esto... Y de paso, permitime Sí. una cosa que viene bien a tu programa. Sí. En tu programa lo dijimos, cuando la gente se empieza a dar cuenta que su cuñado, su sobrino, su hijo o él mismo les cuesta conseguir trabajo, esta ilusión con Milei se va a terminar. Ahora, profe, ¿qué rol importante le cabe hoy a la oposición? Porque pienso en esto, ¿no? En la presión que deberían hacer las bases, ¿no? De quienes conforman la oposición para exigirle a sus dirigentes que justamente hagan todo lo posible para que se evite este nuevo endeudamiento. Digo, ¿hay una responsabilidad por parte de las bases que conforman la oposición y los dirigentes de la oposición en este futuro posible endeudamiento? Y hay, pero fundamentalmente está la responsabilidad están los dirigentes de la oposición, en el cual una buena parte no van a estar de acuerdo con el endeudamiento, estoy seguro. Pero aparte de no estar de acuerdo con el endeudamiento, tienen que plantear qué es lo que van a desarrollar como opositores. Tienen que plantear cuáles son sus ideas, porque todos vienen fracasando. No es que fracasa este gobierno, vienen fracasando los anteriores. Exacto. Si no, estaríamos hablando de otra manera. Entonces, ¿qué van a modificar? ¿Cómo van a cambiar los ejes políticos? ¿Cuándo se va a entender que este país en la antinomia unos contra otros no hay posibilidad de salida? Que tiene que haber un acuerdo, porque estos desacuerdos fundamentales lo que hacen es empobrecer a la sociedad. Esto es lo que gran parte de la sociedad estamos madurando. Necesitamos acuerdos básicos para no estar como una guerra interna. Esto no es Palestina contra Israel o Israel contra Palestina. Esto es una sociedad donde la gente aspira a vivir mejor, ha vivido mejor y quiere paz, quiere trabajar. Ahora, profe, estamos hablando de del rol entre la Argentina y los Estados Unidos en este intento de buscar un nuevo financiamiento y en este caso por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa internamente con los Estados Unidos y la relación internacional en relación a este posible préstamo? ¿Cómo queda ubicado los Estados Unidos? ¿Hay un consenso generalizado de los Estados Unidos de poder, como yo siempre digo, atar la vaca acá en la Argentina? ¿O también tiene una oposición justamente el gobierno de los Estados Unidos en realizar este tipo de préstamos? En este momento de desconcierto en los Estados Unidos, porque el gobierno de Trump es un gobierno que ha desconcertado a la clase dirigente norteamericana, a los sectores que están muy unidos a sus intereses. Y Trump maneja las cosas como pretende manejarla Milei, pero con la diferencia que Trump tiene un partido y tiene un apoyo todavía importantísimo en términos de votos. O sea, ejerce el poder a su manera, no muy democráticamente, en cosas como la libertad de prensa, que ya hay casos concretos de ataque a la libertad de prensa, pero puede otorgar. ¿Quiénes se pueden oponer? La inteligencia, lo que se llama la inteligencia del Estado, centrado en las universidades, en algunos cuadros políticos, pero si él decide hacerlo, lo va a hacer. Profe, le agradecemos como siempre el tiempo para poder analizar esta situación, una coyuntura económica bastante compleja para la República Argentina. Veremos qué pasa, seguramente luego de este viaje sabremos cuáles han sido los acuerdos o no que se ha llevado adelante con el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que cualquier resultado, me parece que todavía la situación económica sigue siendo compleja para la República Argentina. No, y si vos me permitís el último segundo, te Sí. diré, aún con ese préstamo vamos a caer en lo mismo. Claro. Es un préstamo que tampoco va a solucionar una política que lo que necesita es cada vez más préstamos. ¿Se entiende? Ese es el drama. Profe, el deseo de una buena jornada para usted y el agradecimiento siempre por estos minutos al aire. Muchas gracias, Bruno. Saludos a la audiencia. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con nuestro profe Eduardo Dalmazo. Bueno, tratando de comprender y entender un poco qué es lo que está atravesando la República Argentina y con esta visita que tendrá el presidente Javier Milei con los Estados Unidos intentando financiarse nuevamente
Bueno, para salir de esta encerrona económica en la cual se encuentra Eduardo Dalmazo, el profe, pasando por la mañana de No la ven en Neuquén Rock 95.3.